Le devolvemos $5 millones a toda la comunidad. Mati, directora ejecutiva y cofundadora de Eleven Labs, una empresa que se ha convertido en líder en el espacio de IA de voz con un valor de $66 mil millones, moldeando la forma en que hablamos, trabajamos e incluso ganamos dinero, han creado todo un mercado de voces. Ahora cualquiera puede clonar su voz y ganar ingresos pasivos. ¿Puedes mencionar algunas oportunidades que ves que pueden hacer que la gente pierda mucho dinero? Para que puedan ganarse la vida, como 10,000 al mes, algo que sea inmediato. Negocios si solo quieres ganar buen dinero. Yo intentaría llevar esos agentes de voz a, digamos, consultorios médicos locales. Eleven Labs creó las voces más realistas del mundo. La pregunta es, ¿pueden controlar lo que suceda después? La mayoría de esas empresas simplemente no saben que esto es posible. No tienes que ser el programador, solo necesitas... Si mi voz está autorizada para usar mi tarjeta de crédito para comprar cualquier cosa y luego alguien simplemente usa una imitación de... Ella creo que va a suceder, pero... Hola chicos, bienvenidos a Silicon Valley Girl. Hoy tenemos como invitada a una persona cuyo producto he estado usando desde hace un tiempo, así que también voy a hacer algunas preguntas técnicas. Pero por favor, denle la bienvenida a Mati de Eleven Labs. Muchas gracias. Muchas gracias, Marina, qué gusto verte de nuevo. Y gracias por invitarme. Sí, gracias. Siento que eres una de las pioneras en esta industria de la IA, porque cuando le pregunto a la gente qué aplicaciones están usando, cuando hablo de las aplicaciones que estoy usando, siempre menciono Eleven Labs porque ha sido un salvavidas. Quería empezar con una pregunta sobre el papel de la voz en la IA. Así que lo que siento es que esto es muy 2023, ¿sabes? Empezamos a adoptar ChatGPT, todo era texto, y luego estas capacidades de voz se volvieron cada vez más poderosas. Entiende lo que digo ahora, entiende mi acento, si pronuncio mal algo, aún así me entiende. ¿Sientes que estamos entrando en una era donde la voz es nuestra principal herramienta para interactuar con la inteligencia artificial? Quiero decir 100%. Sí creo que la voz será una de las interfaces clave para la tecnología que nos rodea, y ese cambio ya está ocurriendo. Como dijiste, hace unos años ni siquiera hubiéramos soñado que esto fuera posible. Y ahora creo que se está volviendo una realidad donde te permite transferir mucha más información que el texto. Puedes captar la emocionalidad, el patrón de inflexión, las imperfecciones reflejadas en la voz, lo cual por supuesto lo hace más fácil para la IA. Es una entrada para que la tecnología entienda mucho más sobre la configuración o lo que estás tratando de lograr. Y luego, si también lo escuchas de regreso, creo que es una experiencia mucho mejor y más placentera también. ¿Cómo ves que la voz está transformando los negocios? ¿Tienes algún caso donde las personas estén usando la voz para generar prospectos o convertirlos? Definitivamente hay algunas áreas diferentes, ya sea en los casos más clásicos de soporte al cliente, donde tú, en lugar de tener un sistema IVR antiguo o no tener ningún sistema, ahora puedes implementar un agente de voz que tomará las llamadas en su lugar y que además va a encantar a los clientes del otro lado porque te entiende. Es rápido, es bueno, pero además simplemente funciona mejor. Y luego, fuera del soporte al cliente, estamos viendo que a lo largo de todo el ciclo de vida del usuario, en algunos puntos añade una experiencia que antes no era posible. Y un caso simple es dentro del producto o incluso fuera del producto. Y quizás recuerdes que antes había esos widgets para chatear. Ahora podrías tener un agente de voz que te ayude a navegar por la experiencia del producto. Así que se convierte en tu compañero, programador, especialista de producto que te ayuda a navegar por ese ciclo de vida. Y también mencionaste, por supuesto, que algunas de las partes más importantes son la gestión de llamadas entrantes y salientes. De hecho, nosotros mismos lo usamos en Eleven Labs también, donde, por supuesto, tenemos un flujo estándar. Tenemos personas que responderán a su solicitud y también tomarán una llamada telefónica. Pero si quieres ir más rápido, puedes hablar directamente con nuestro agente para entender nuestra oferta de productos, entender nuestros precios, entender lo que puedes hacer con el producto, lo cual te ayuda a acelerar el proceso, dependiendo, y a veces a autodescalificarte si no eres el adecuado para nuestra oferta de productos, y a veces te ayuda a acelerar. Bien, este es exactamente el conjunto de casos de uso que puedo hacer. Así es como puedo implementarlo y luego dirigirlo a otras personas. Así que en realidad no convierte. En algunos casos pues, sí lo hace. En otros casos es como un paso atrás rápido. Tenemos varios niveles diferentes. Tenemos un nivel empresarial y un nivel corporativo. Así que a veces sí convierte de inmediato, a veces al nivel empresarial, porque Preajuste. porque está preconfigurado, es autoservicio. En el lado corporativo todavía realizamos verificaciones KYC, así que no lo hace de inmediato, pero en el empresarial sí lo hace. Y también hemos visto algunos de esos agentes de voz de mucha de la tecnología y la plataforma que construimos ayudan también en aspectos completamente diferentes y no comerciales. Una pregunta rápida de seguimiento para Like sobre el proceso de ventas. ¿Han medido el porcentaje de conversión en ventas con el agente de ventas por voz con IA?
Sí lo hicimos, pero como era, y no recuerdo el número exacto en este momento, pero considerando que la alternativa antes era simplemente esperar, así que fue simplemente una cantidad adicional de prospectos nuevos. Y recibimos tantas solicitudes para usar muchos de nuestros productos y tenemos la suerte de contar con eso. Eso nos ayudó a convertir muchos más prospectos que de otra manera nos habría tomado semanas, meses o tal vez nunca habríamos conseguido. ¿Cómo puedo configurar esto para mi empresa? Lo más fácil sería registrarte en nuestra plataforma, así que esa parte de la oferta, y tenemos dos ofertas clave como parte de nuestra plataforma Agentic, entras a la plataforma y te ayudamos a abstraer dos elementos. El primero es toda la complejidad de investigación o experiencia, así que te ayudamos a conectar el habla, los componentes del LLM y los de texto a voz, así que la gente habla de una manera fluida y rápida, así que es una latencia muy baja, muy confiable por ese lado. Y luego hay una segunda parte donde tendrás que dedicar un poco más de tiempo a implementar la lógica de tu negocio. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la base de conocimientos de cómo opera tu negocio? ¿O cuáles son las preguntas que quieres que se hagan? ¿Cuáles son los materiales que quieres mostrar? Así que llevarías eso a la plataforma. Luego tenemos un conjunto de flujos de trabajo que puedes configurar de manera efectiva. Imagina que si esto sucede, pasa esto, o si esto sucede, quiero que esta función se active. Esto podría ser si alguien me está llamando y quiero agendar una cita, una reunión. Tenemos un flujo de trabajo predefinido para que puedas hacerlo, así que puedes revisar tu calendario. ¿De acuerdo? Vender un curso, básicamente como lo que hace Lingvistram. Vendemos cursos. Entonces, básicamente, ¿qué? Somos aún más simples. Para vender cursos a las personas. ¿Puedo hacerlo en diferentes idiomas usando mi voz? Puedes, wow, entonces podrías. Y así es como se venden los cursos. Las personas llamaban, compraban el curso y listo, se iban. Y tal vez después se integraban con el agente para ayudar. ¿Cómo compran por teléfono? ¿Les envías un enlace, les pides su correo electrónico o simplemente... Sí, depende, pero lo más sencillo sería lo que sugieres, que es, tenemos una solución omnicanal donde básicamente recibes el enlace como parte de eso y puedes dejar detalles adicionales o hacer un seguimiento por correo electrónico como un enlace de pago para el curso. Así que ambas opciones serían posibles. O podrías, dependiendo de cómo esté configurado ese sitio web, podrías básicamente integrar el agente en tu sitio web. Así que te redirige a la página de suscripción. Te guía durante el proceso y ellos mismos completan la compra en vivo con el agente que les ayuda a llenar el formulario. Pero, como dijiste, una de las grandes ventajas en cuanto a funcionalidad es que puedes cambiar de idioma, puedes transferir como... Eso es fascinante para mi negocio. Entonces, quiero decir, has sido pionero en mucho de ese trabajo de aprendizaje de idiomas y creo que esto sería increíble, porque no solo cambiaría el idioma, sino que también lo haría con tu propia voz. Si esa fuera tu propia voz, seguiría hablando de la misma manera. Y luego, por supuesto, la última parte es toda la integración, así que admitimos el cambio de integración. Ya tuve suficiente. Felicidades. Gracias. Es uno de los grandes, así que tal vez eso también sea una buena señal para mí. Porque cuando empezamos la empresa, por supuesto, comenzamos desde la investigación pionera en el área del habla. Así que de texto a voz, voces y luego expandimos a modelos de orquestación de voz a texto y ahora música. Pero cuando pensamos en la investigación, siempre es cómo podemos ampliar los límites de la tecnología de audio. Me encanta cómo encontraste esta nueva oportunidad y ahora es una parte más grande de tu negocio, hasta donde entiendo. ¿Cuánto costaría para un negocio como el mío, una pequeña empresa, tener IA que responda a las llamadas y venda? Creo que, y por supuesto depende del volumen, pero creo que lo que espero que suceda es que verás que llega más gente. Y si lo configuramos de la manera correcta, tal vez esto signifique incluso abrir el canal, lo que con el tiempo, espero, signifique aún más llamadas. Pero creo que para empezar sería del orden de cientos de dólares por mes. También es telefonía IP, ¿verdad? ¿Está integrado en eso? Sí, entonces nos integramos con Twilio o nuestro sistema de telefonía. Así que lo que funcione. Así que puedes traer cualquier número de teléfono que ya tengas y funciona. No sé quién actualmente. ¿Ya aceptas alguna de las llamadas que llegan por teléfono también o todo es en el sitio web? La mayoría de las veces tratamos de guiarlos a WhatsApp porque muchas personas que llaman no hablan inglés, así que no se sienten cómodas. Pero si anunciamos eso, es, ya sabes, la inteligencia artificial de voz de Silicon Valley Girl. Nadie está juzgando tu acento, porque siento que cuando la gente incluso habla conmigo, si no son hablantes nativos, lo primero que hacen es decir, perdón, mi inglés no es tan bueno como el tuyo, y yo les digo que no importa, pero siento que incluso usar el inglés para hacer una llamada telefónica es una barrera enorme para quienes no son hablantes nativos. Y siento que si entiendes que estás hablando con una inteligencia artificial, simplemente lo hace mucho más fácil. Eso es cierto, no te juzga. Puedes cometer errores, lo cual es quizá, ya sabes, como que hay un aspecto completamente diferente. Tú, por supuesto, has estado ayudando a la gente a aprender idiomas durante mucho tiempo, pero quizá incluso hay un aspecto en el que podrían
practicar hablar su idioma contigo, lo cual sería como, ya sabes, algo un poco diferente, por supuesto. Otro caso de uso, pero totalmente posible, en el que puedes darles consejos, mejorar y crear efectivamente un Duolingo de Silicon Valley Girl con el que la gente tenga una experiencia dinámica, que es otro tipo de área increíble que está creciendo en el espacio tecnológico. Sí, hablemos de esa parte. Así que hablamos sobre implementar Eleven Labs para que trabajen como agente de ventas. Hablemos de esto. Tengo este dato aquí donde pagaste $2 millones en regalías a personas que comparten sus voces con Eleven Labs. ¿Puedes hablar sobre eso? ¿Cómo pueden las personas empezar a ganar dinero compartiendo su voz con Eleven Labs? Así que es uno de los esfuerzos que lanzamos en los primeros días, donde creamos efectivamente un mercado de voces, un ecosistema de voces donde cualquier persona puede crear su propia voz. Pasa por el proceso de autenticación. Necesitas grabar aproximadamente 30 minutos o más de tu propia voz. Luego tienes una réplica perfecta de tu propia voz que habla en el idioma en el que grabaste, además de todos los idiomas que soportamos. Así que normalmente tienes unas 30 variaciones diferentes ahora. Con el nuevo modelo que vamos a lanzar serán 70. Así que ahora tienes la voz disponible para tu propio uso y luego, si lo decides, puedes compartirla en nuestro mercado. Y si la compartes en nuestro mercado por un periodo de tiempo específico y bajo condiciones específicas de para qué la estás compartiendo, entonces otras personas pueden usarla en todo el ecosistema de Eleven Labs. Y cuando tu voz está siendo utilizada, recibes un pago como resultado. De esta manera, ahora tenemos casi 10,000 voces que las personas han compartido y creado. Lo increíble es que abarca tantos idiomas diferentes, acentos y estilos distintos. Así que ahora, si entras a la plataforma, simplemente tienes esta increíble variedad de voces. Y nosotros le pagamos a Voz Sonora. Así que fueron, creo, $2 millones los que pagamos a principios de año. Y ahora creo que la última vez que revisé fue hace unos meses. Hemos pagado $5 millones a toda la comunidad. ¿Cuánto gana en promedio una creadora de voces? Depende, por supuesto probablemente en total se acerca a los $10 millones. Y tenemos cerca de 10,000 voces, así que eso sería si tomas el promedio. Pero creo que especialmente considerando que muchas de las voces son algo nuevas y toma un poco de tiempo antes de que reciban atención, además para que realmente tenga éxito. Idealmente, intentas involucrar a parte de la comunidad para que puedan conocer la voz, ya sea en Discord, Reddit o algunos de los otros foros. Definitivamente ayuda a superar esa etapa inicial. Y si no es así con el tiempo, también intentamos dar a conocer nuevas voces y llevarlas al público. Así que realmente depende. Creo que habrá muchas personas en la categoría de unos cuantos cientos de dólares al mes. Y eso es probablemente lo que podrías esperar si le dedicas un poco de esfuerzo y lo que podrías ganar. Sin embargo, creo que es cierto que si tu voz suena muy similar a la de otras personas, es muy difícil. Sí, es interesante. ¿Cuántas voces en general usas? ¿Y cuántas puedes distinguir? Sí, pero si tienes una voz única, si eres creador, Si eres creadora, exactamente, entonces puede ser increíble. Nuestra primera voz, una de nuestras primeras voces que se compartió, era una voz en español que tenía una prosodia muy profunda al hablar. Y esa voz se volvió una de las más populares, no en español, sino en países de habla inglesa, y se convirtió en una de nuestras 10 voces principales, donde era simplemente tan única y diferente. voz. Hablemos de los matices de clonar tu voz. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa? A veces en mi equipo clonamos mi voz usando todos los diferentes micrófonos que tengo, pero a veces la insertamos y sigue siendo un poco diferente al video. Porque la manera en que la usamos es que, ya sabes, grabamos algo aquí, yo grabé algún patrocinio o lo que sea, y luego empiezo a viajar y me dicen, ¿podrías volver a grabar esta frase? Así que simplemente tomamos una parte del video, la volvemos a hacer con la frase que pidió la marca, pero luego la insertamos en el video y es ligeramente diferente. O sea, suena de una manera diferente. ¿Hay alguna forma de arreglarlo? Sí, claro, le pedimos que lo vuelva a hacer, pero aún así no es exactamente lo que grabamos. No, claro, es un problema complicado. Cuando creas una voz, lo más probable es que tomes la voz de todo el video y luego creas esa voz. Y luego efectivamente es el promedio de cómo hablaste a lo largo de ese video. Pero en una escena determinada, tal vez hayas cambiado un poco el patrón de entonación o el patrón emocional esté ligeramente diferente de ese promedio. La manera ideal sería que pudiéramos aplicar más condicionamiento basado en lo que haces antes y después en el video.
Así que tomamos eso más como una entrada e intentamos modificarlo de una manera un poco mejor. Y luego hay una segunda cosa. A veces, aunque lo sé, intentarás limpiar la voz y luego agregar los sonidos de fondo, los efectos de fondo. Podrían, simplemente por el proceso, mezclarse y entonces no se suaviza completamente. Así que de nuestro lado lo que esperamos hacer con el tiempo es que, a medida que insertes esos videos, podamos precondicionarlos después de 3 segundos y después, y sonará mejor. Así que eso es otra cosa. Así que tienes esa función, así que sube el video. Así que estamos trabajando en eso. No para tener que simplificar, pero va a ser lo mejor. Necesitamos esa función. Definitivamente tenemos que llevarla ahí. Creo que a corto plazo lo que mencionaste es lo que vemos como el patrón más común, que es rehacer y regenerar. Pero lo otro que podrías intentar es, en lugar de elegir una muestra de audio más larga a lo largo del video, toma aunque sea unos pocos segundos, que sé que suena como que tal vez dará un peor resultado, pero si solo tomas unos segundos de ese fragmento y creas esa versión de menor calidad, en realidad podría sonar bastante bien. Está bien, gracias. Entonces, ¿a dónde ves que va todo esto con personas recreando sus voces? ¿Todos tendrán un clon en 2 o 3 años? Porque podríamos haber pensado en Eleven Labs cuando escuché sobre eso hace como 2 o 3 años, ¿verdad? No podía imaginarme a un vendedor usando mi voz. Ahora ya lo tenemos. ¿Qué crees que va a pasar en 2 años? ¿Cuál es este nuevo caso de uso que todo esto va a habilitar? Pregunta interesante. Por supuesto, estamos viendo formas completamente nuevas de interactuar con voces. Así que sí creo que tendrás tu propia voz digital de IA y creo que incluso un paso más allá, tendrás tu propio agente de voz digital que hará cosas por ti y querrás asegurarte de que esté autenticado. La gente sabe que operas, así que como hablamos sobre el ejemplo de cómo la gente puede llamar, puedes configurar un agente de voz, pero creo que también será cierto lo contrario. Yo tendré mi propio agente de voz que quizá. Porque usan autenticación por voz, ¿verdad? Es bueno. Creo que ese no es el mejor mecanismo para el futuro. Ya no, sí. Ya no. Pero, por ejemplo, digamos que quieres reservar en un restaurante o dar seguimiento a una cita en el sector salud y quieres asegurarte de que tengan tus datos más recientes o que esté confirmado. Creo que vas a querer una versión autenticada del agente de voz. Digo autenticada porque, como mencionas, la mayoría de las verificaciones, si no lo están, fallarán. Y quieres saber que es una voz autorizada. Así que tendrás que empezar a incrustar marcas de agua y metadatos para ello. Pero creo, para volver a tu pregunta de hacia dónde va todo esto, creo que habrá un patrón interesante donde, y creo que sucederá por ambas partes, como usuario pero también como negocio. Podrás ofrecer muchas voces diferentes a tus clientes, o tú, como cliente, podrás decidir qué voz te habla, por así decirlo, para dar ejemplos específicos. Estamos trabajando con una empresa en Corea y Japón, una empresa multinacional allá que tiene grupos de edad muy diferentes, llamando a un grupo de pacientes mayores y luego a otros mucho más jóvenes, much younger, un grupo de personas y quieren atender, dependiendo de los datos, la cantidad de personas que están llamando atender. Una voz diferente para ese grupo, tanto en la forma en que habla, como suena, pero también el estilo en el que se expresa. Por supuesto, es una generalización, pero más o menos eso es lo que querían. Si una persona mayor llama, la voz habla mucho más despacio, mucho más tranquila, con menos emocionalidad. Si es una persona más joven, es mucho más rápida, con una carga emocional mucho mayor. Y creo que este mismo patrón empezará a ocurrir en todo, donde, si llamas desde una región específica, podrías recibir una voz con el acento de esa región. Si llamas a un restaurante que tal vez representa una cocina específica, obtienes una voz acorde con ese tipo de cocina. Y tal vez hay variaciones de todos esos diferentes tipos, um, lo cual puede funcionar. Y luego, por separado, como persona que llama a cualquiera de esos servicios, también podrías preseleccionarlo. Así que si llamas a un banco y disfrutas hablar siempre con ese estilo de voz, entonces puedes seleccionarlo. Y esa voz será la voz de tu preferencia. Hemos visto que esto sucede en una empresa también, en Asia, donde crearon efectivamente, un agente de viajes. O como un producto que compite con Google Maps donde puedes seleccionar una voz que narra tus direcciones y una de las voces que eligieron se volvió viral y ahora todos quieren usarla. En las indicaciones de viaje porque simplemente hacía que la experiencia fuera mucho mejor. Así que si extrapolo al futuro creo que habrá mucho más, tanto personalización como opciones que podrás elegir. Creo que es 100% cierto, tendrás tu propia voz autenticada que podrás usar para tu agente de voz y para tu contenido. Que tiene toda la información que... Tiene toda la información que puedes usar.
Eso es muy interesante, me gusta esa parte. Como que mi voz llame y esté autorizada para usar mis datos. ¿Cómo hablas de la suplantación de voz? Como si mi voz estuviera autorizada para usar mi tarjeta de crédito para comprar cualquier cosa. Y luego alguien simplemente usa una imitación de mi voz. ¿Habrá algún tipo de metadatos que otros sistemas puedan detectar? ¿Y cómo sería? ¿Cómo se vería? Sí, es que creo que antes que nada creo que va a pasar. O sea, creo que la base de la que deberíamos partir es que donde habrá buenos actores, buena tecnología tratando de evitarlo, pero también habrá tecnología más permisiva y malos actores tratando de abusar de ella con cualquier cambio tecnológico. Y ya ahora hay mucha tecnología de código abierto, otra tecnología comercial que no tiene las mismas medidas de seguridad. Eso podría clonar tu voz y crear una imitación que suene como tú. Así que creo que cualquier sistema que pensemos desarrollar en el futuro debe asumir eso. Puedes crear un clon de una voz y hacer que sea una réplica perfecta. Ahora, por supuesto, si quieres, como pienso en Eleven Labs, podemos, y de hecho agregamos medidas de seguridad cuando creas una voz para que no puedas hacer eso. O si lo haces, lo detectamos y moderamos, y podemos marcarlo internamente si no estamos seguros. Así que ya sea poder rastrear todo hasta la cuenta o moderar qué texto se usó si estaba intentando hacer una estafa. Pero yendo al fondo de tu pregunta, como cuando pensamos en el futuro, el sistema ideal, y requeriría la cooperación de varias partes, tendría tres capas diferentes. Y luego la primera capa es, en lugar de intentar verificar si es IA, en realidad verifica si es humano. Eso es fácil de decir para mí, claro, pero es como, ¿cómo verificas que alguien sea humano? Pero un paso más sencillo o el paso original podría ser que lo hagas en los dispositivos que usas. Así que en mi teléfono o en mi laptop estoy codificando que este es mi teléfono, mi laptop. Cuando llamo desde ahí, se está decodificando del otro lado. Ellos saben que este es el dispositivo que uso, así que lo más probable es que sea yo. Esa es la primera capa. La segunda capa es en realidad de lo que hablamos antes, ¿no? Y eso es posible. Tú marcas con una huella de agua la IA autenticada, así que si estoy usando una herramienta específica, se sabe cuáles herramientas pueden agregar esta marca de agua y yo la pongo dentro del contenido. No es tan sencillo, especialmente en audio, porque si agregas una marca de agua en el contenido, puede afectar la calidad del propio contenido. Pero es más o menos, está bien. Y esa es la segunda capa, así que verificas si es IA autenticada y luego la tercera capa por defecto es IA y asumes que es IA. Entonces, si no pasó la primera o segunda capa y ves contenido que no ha sido autenticado ni se ha comprobado que sea humano, por defecto es IA y no confías en ello. Y luego puedes agregar más mecanismos encima de esa tercera capa, donde intentas verificar explícitamente o añadir señales adicionales de que, esto es real. Pero eso implicaría un cambio de mentalidad, donde hoy, si buscas contenido, piensas, oh, tal vez esto es IA, cuando debería ser al revés, donde digas, oh no, esto definitivamente es IA, quizá es humano o quizá es IA, eso fue creado con el permiso del creador. Y luego tienes esos casos intermedios que serán interesantes a medida que, por supuesto, crees el contenido. Mencionaste que a veces, si necesitas volver a grabar, podrías crear una voz de IA, la voz, por supuesto, con tu permiso. Pero entonces, haces eso en todo el clip y tal vez lo haces. 1% o 5% del contenido es voz de IA, tal vez en el futuro será 30 o 50%. ¿Y en qué etapa dirías que esto ya es una locución con IA o una locución humana? Eres una fundadora en IA. ¿Cómo duermes por las noches cuando todo avanza tan rápido? ¿Cuáles son tus principales miedos? ¿Qué es lo que no te deja dormir por las noches? Bueno, creo que hay dos partes en esto. Creo que la primera parte que debo mencionar es que es una oportunidad increíble con este cambio, como si fuera el cambio más grande o tal vez un cambio aún mayor que el de Internet. Y estamos en Eleven Labs, así que estoy feliz y afortunado de ser parte de ese cambio y de estar liderando en tecnología de voz. Así que creo que el equipo y todos nosotros sentimos que tenemos una oportunidad única. Eso nunca pasa en la vida, que puedes crear una tecnología, definir cómo se va a usar y con suerte crear valor en todos lados, ya sea con agentes de voz y cómo se verá la interfaz de voz en el futuro, ya sea llevar el contenido a todo el mundo, ya sea hacer que el contenido esté disponible en audio pero por supuesto con todo eso, al pensar en estar a la vanguardia, también nos hace cargar con parte de la responsabilidad de cómo definimos eso. Así que muchas de nuestras preocupaciones surgirán de eso. Creo que la primera es que todavía pensamos que hay innovaciones a nivel de investigación que se pueden aportar a este espacio, al menos una o dos grandes en audio.
Y hemos podido hacerlo hasta ahora en texto a voz, voz a texto y recientemente en música. Pero todavía queremos seguir liderando y seguir siendo mejores que algunos de los laboratorios más grandes del mundo. Ya sea con algunas de las nuevas empresas de IA o con todos los humanos, creemos que tenemos esa oportunidad y eso es motivador, pero por supuesto definitivamente causa que duerma menos por las noches. El equipo también es súper trabajador, lo que hace que las noches sean más cortas. Entonces, desde la perspectiva de los riesgos, hablamos de algunos de esos. Sentimos que es nuestra responsabilidad asegurarnos de evitar algunos de esos riesgos. Así que estamos tratando de invertir mucho tiempo en desarrollar salvaguardas al respecto. Luego, por supuesto, el tercero, con mucha de la tecnología, cómo la economía o cómo cambiarán los empleos en esa economía. Y nos gustaría hacerlo de una manera que integre a muchas de las personas de esa economía al cambio, en lugar de que sea un cambio que solo lo afecte y lo altere. Pero ¿cómo pueden algunas de las personas que quieren ser parte de esto también ser parte de esa disrupción? Ese ecosistema de voz que construimos es parte de esa razón. Pero sí, por supuesto creo que debemos hacerlo. Necesitamos seguir contratando personas increíbles, no seguir avanzando también. Está pasando mucho. Sigo pensando que es muy temprano y tal vez sea parcial y conveniente decirlo, pero aún es muy temprano. Mencionaste trabajos que están siendo reemplazados por tecnologías de voz. ¿Cuáles crees que son los trabajos que están en mayor riesgo? Supongo que, por ejemplo, la atención al cliente. ¿Y qué deberían estar haciendo estas personas ahora para no ser reemplazadas en un par de años? Creo que el dicho, y creo que es muy cierto, es que o las personas que serán reemplazadas por personas que usan IA. Así que creo que este es el mensaje clave que deberías empezar a probar muchas de esas herramientas y productos. Así te mantienes a la vanguardia. Y luego, las personas que están en cualquiera de esos trabajos que usan IA, creo que también pueden beneficiarse mucho, mucho. Y incluso en atención al cliente, por supuesto, mucho de eso va a cambiar. Pero, por ejemplo, lo que estamos viendo es que las tareas manuales simples, como tomar citas o procesar un reembolso sencillo, todo eso es muy manual, muy basado en procedimientos en la mayoría de los casos. Pero luego, a medida que avanzas hacia las partes más complejas, necesitas a un experto humano para ayudar a cerrar esa brecha. Y esa parte del proceso en realidad requiere aún más ayuda humana. Ya sea que se trate de depurar un problema más difícil que tienes en el producto o de entender lo que sucede después de la cita, hay algo específico que recibes y quieres decidir si necesitas la ayuda X o Y. Lo cual, por supuesto, también necesita pasar por algunas regulaciones, pero para todos esos casos, tú y yo, el patrón es que la pericia se valora aún más. Y por supuesto, con el tiempo, creo que la inteligencia artificial empezará a cambiar y a tomar más de eso. Así que habrá como cierto porcentaje que se trasladará. Pero ese será mi principal consejo, algo así. Si entiendes cómo funciona la IA, puedes volverte más experto y tener más conocimiento tú mismo y ayudar. Y eso también es cierto en el ámbito creativo. Creo que hay mucho que puedes hacer, puedes iterar mucho más frecuentemente, puedes producir para una audiencia más amplia, tienes Que moverte cada vez más rápido. Eso es lo que siento. Con esto puedes... definitivamente iterar más rápido. Tienes que correr para quedarte donde estás. No sé si tú sientes esto, pero para mí es como si el mundo estuviera acelerándose cada día. Día, sí creo que se está acelerando, pero al mismo tiempo no pienso que sea suma cero, donde no es que al acelerarse en esta categoría le quite a otra categoría. Creo que toda la economía también está creciendo con mucha de esa adopción. Así que habrá más oportunidades creativas que nunca antes y sí, ser parte de esa oportunidad creativa. Probablemente necesitas seguirle el ritmo a gran parte de la innovación más rápido que antes. Pero tú creo que todavía, como muchas personas, puedes y vas a beneficiarte. Pero claro, va a reemplazar gran parte de lo repetitivo y manual. El trabajo que no requiere talento, el trabajo basado en inteligencia básica, será reemplazado por flujos de trabajo de IA. Y la mejor manera de evitar esto es aprendiendo muchas de las herramientas de IA, así tú mismo estás mejor preparado. Y quizá solo para terminar, y quizá para resumir la parte de soporte al cliente, pensándolo de manera un poco diferente y fuera del soporte al cliente, ¿es eso? Frecuentemente, si tienes experiencia en un área, cualquiera que sea esa área, entonces ahí es donde puedes aportar aún más valor. Así que combinar tu experiencia en el área con la inteligencia artificial es much higher, mucho mayor en valor y resultados. Y si no tienes experiencia en el área, probablemente quieras adquirir esa experiencia en el área, lo cual sería... Sí, he visto muchos gráficos en informes como El futuro del trabajo y hay una sección que dice tu experiencia más IA y va así.
En cuanto a la demanda, ¿cuáles serían las herramientas que recomendarías que todos empiecen a usar ahora? Nombra las 3 principales herramientas de IA. Las 3 principales herramientas de IA. Bien, aparte de Eleven Labs que no necesitas intentar usar, eh, yo diría que realmente me gusta Black Forest Labs por su trabajo con imágenes. Midjourney ha estado produciendo resultados durante muchos años, pero Black Forest Labs realmente me gusta. Como una nueva generación creo que tienen buen realismo y que seguirán mejorando con más iteraciones, que son geniales comparadas con las clásicas. Classic ones. Quiero decir, Cloud Code de Anthropic creo que es increíble. Donde creo que te ayuda como a subir de nivel como ingeniero o incluso si no lo eres, a pensar un poco más como uno. Y por último, realmente me gusta Lovable, aunque en la misma línea, Vizier o Replit son geniales. Sí, pero dado que estamos en Europa, siento que Lovable lo merece. Ellos son de Suecia. ¿Verdad? Son de Suecia, sí, pero todos ellos, o sea, es increíble ver cómo nuestros equipos comerciales lo intentan, ya sea Lovable, Visa o Replit. Creo que ahora Figma también lanzó el suyo. Aún no lo he probado, pero eso es divertido ver cómo, por ejemplo, personas que tradicionalmente no lo han hecho, en el área de ingeniería están más cerca y entienden mejor los problemas del producto, entienden mucho mejor el caso de uso. Así que existe este camino de hacer prototipos, mostrárselos a los clientes, lo cual es increíble. Pero además, por extensión, también se están acercando efectivamente a lo que sucede detrás de escena del lado del producto. Sí, y cuando mencionaste Lovable, ¿haces algo para ti misma o para Eleven Labs? Ambos. Entonces, en la parte de lanzamiento al mercado, frecuentemente hacemos una demostración a un cliente de, por ejemplo, digamos que estamos haciendo el caso de uso que mencionaste. Podríamos construir un prototipo en un sitio web de prueba de cómo se vería el proceso de pago, cómo el agente interactuaría contigo. Ese tipo de caso de uso lo hacemos todo el tiempo, ya sea en Preferen o conferencias o en llamadas con el cliente. Pero también en el lado personal. Recientemente intenté con mis 2 sobrinas, tienen 5 y 7 años, así que tengo el mejor trabajo de ser tío divertido, o al menos intento serlo. Y ellas estábamos hablando sobre cómo podrían crear un generador de historias para ellas mismas, donde escribirían los nombres de los personajes y la historia se crearía. Eres una emprendedora, iniciaste esta empresa, viste esta oportunidad. ¿Ves alguna otra área además de vos en la que la gente debería enfocarse más? Porque una de las fundadoras que tuve en este podcast me dijo que, de hecho, la cofundadora de Hugging Face, él me dijo que en los próximos 5 años tienes que ser emprendedora o ya no tienes oportunidad. Mucha gente está aprendiendo cómo convertirse en emprendedora. ¿Puedes mencionar algunas oportunidades que ves que pueden hacer que las personas ganen una cantidad decente de dinero para ganarse la vida, digamos, 10,000 al mes? Algo que sea inmediato, algo en lo que veas una brecha en el mercado. Será específico para vos, pero creo que es tan temprano que pienso que es una gran oportunidad. Definitivamente se está construyendo mucha infraestructura para los agentes de voz. Nosotros lo construimos, pero otras empresas también. Y creo que hay una gran brecha entre crear agentes de voz y luego realmente implementarlos en muchos de esos negocios y no tienes que tener la experiencia en ingeniería para implementar esos agentes de voz. La plataforma ahora frecuentemente permite usarla de forma relativamente autogestionada, pero puedes tomar fácilmente ese agente de voz e implementarlo en sectores específicos. Y la mayoría de los negocios en el mundo todavía no saben de esto. Si no eres una empresa de alto crecimiento respaldada por capital de riesgo, y solo quieres ganar buen dinero, yo intentaría usar esos agentes de voz e ir, digamos, a un consultorio médico local y ayudarles a agendar citas para el dentista. Así pueden tomar citas más fácilmente y entonces pueden enfocarse más en su trabajo en vez de que la enfermera haga eso entre otras cosas o se pierdan citas. Eso en realidad es uno de los problemas más comunes, no sé el porcentaje, pero muy frecuentemente esas citas no se agendan porque no hay nadie al teléfono que pueda tomarlas. Puedes ir con los mecánicos locales y ayudarles a tomar citas y creo que todo esto requiere una ligera variación en el conocimiento del sector que necesitas. Y todos esos negocios generan entre miles y decenas de miles de dólares al mes. Si lo llevas a unos cuantos, la infraestructura ya está ahí, solo necesitas llevarlo a esos dominios. Sí, es como negocios B2B automatizados con IA. Sí, y todos los pequeños negocios. No, ¿Tienes que ser programadora? no tienes que ser el programador, solo necesitas tomarte el tiempo de llamarlos y preguntar o ir con ellos. Y creo que esta es como una categoría que quizá no sea adoptada por algunas de las empresas más grandes. Ellos se enfocarán en elementos empresariales más grandes. Así ya sabes, lo clásico.
Esto es más para pequeñas y medianas empresas que para el segmento corporativo. Y al mismo tiempo, la mayoría de esas empresas simplemente no saben que esto es posible. Así que el próximo año o dos es una oportunidad increíble para hacerlo y por supuesto, ya sabes, empezar esto en inglés. Pero creo que lo mismo aplica para muchos de los países e idiomas que podrían mencionarse. Mucho de ese trabajo no siempre está localizado. Creo que en nuestro caso lo estamos haciendo bastante bien ahí. Puedes llevarlo a un mercado local y hacer exactamente lo mismo, el mismo trabajo. Me encanta absolutamente. Gracias, gracias. Entonces, si hoy fueras una cierta empresa y eres una emprendedora nueva, ¿cuál sería tu consejo? Para cualquiera que esté comenzando, El primer consejo sería que entiendas profundamente a tu usuario y el problema que estás tratando de resolver. Creo que ese sería el primer punto. Es como conozco el problema y sé si la gente realmente tiene ese problema. porque comenzaste Eleven Labs, porque no te gustaba la transcripción, la traducción de... Esto es súper loco. Que en Polonia, si ves una película, todos los personajes, ya sea hombre o mujer, son narrados con una sola voz, Sin entonación, ¿verdad? sin entonación, es plano. Exactamente, exactamente, Creo que era igual en la época postsoviética. exactamente. Y todavía continúa hoy en día. Era algo obvio cuando empezamos a adentrarnos en el mundo del audio y luego nos dimos cuenta de que esto sigue siendo un problema, algo con lo que crecimos, algo que si le preguntas a cualquier persona polaca o a la mayoría de los polacos, te dirán lo mala que es esa experiencia. Como probablemente puedas imaginar, es bastante malo y va a cambiar, y era algo bastante obvio, ¿no? Si piensas en el futuro, tendrás todo diferente o distinto. Voces originales representadas. Así que si la película se transmite, solo escuchas exactamente el mismo idioma. Por supuesto, se expandió del doblaje a solo voces en off y voz, porque gran parte del contenido ni siquiera está disponible en audio en primer lugar. Y ahora muchas voces, edades y cosas así, pero era un problema muy claro. Y creo que al pensar en iniciar una empresa, o si volviera a iniciar una empresa, trataría de obsesionarme con el problema. Y luego la segunda es, ¿la gente realmente tiene ese problema? ¿Realmente es un problema urgente? Y en el doblaje fue un buen ejemplo donde pensábamos que el doblaje era el mayor de los problemas, pero antes de que realmente resolviéramos el doblaje, nos dimos cuenta, después de muchas conversaciones con los usuarios, que hay muchos otros problemas que les gustaría solucionar primero. El más común en realidad es el que mencionaste, donde la gente solo quería reparar líneas después de grabar o simplemente poder crear una locución sin tener que hablar. Y eso fue lo más común después de que intentamos contactar a la gente, como, oh, antes de que lo tuviéramos listo, era como, oye, ya casi terminamos nuestro producto de doblaje. ¿Te gustaría doblar tus películas? Y lo más probable es que recibiéramos un pequeño porcentaje de respuestas, y entre esas respuestas decían, sí, esto sería interesante, pero en realidad si pudieras ayudarme con solo... Usa mi voz y hazlo. Sí, eso sería mucho, mucho mejor. Entonces dijimos, bueno, hay una oportunidad increíble. Esa es una parte más pequeña de la tecnología que queremos construir, así que deberíamos hacer eso primero. Y lo hicimos y luego lo validamos de nuevo y la gente decía, sí, eso es algo que nos encantaría. Y luego, dado, empezamos con creadores en redes sociales después de escuchar esto. Ya, después de escuchar esto, pero luego nos dimos cuenta de que en realidad hay otras personas que no están en redes sociales, que también quieren locuciones. El grupo más grande para nosotros fueron los autores de libros. Al principio, todos solo programaban y reflejaban audiolibros. Exactamente. Porque eso es como pasar unos días en el estudio. Unos días en el estudio, muy caro. A mucha gente se le cansa la voz, así que nunca es como se esperaba al principio. Así que se necesita más que eso, y resultó ser como el segundo de los primeros más grandes. Pero en realidad primero creaste el producto de doblaje y te diste cuenta de que nadie quería pagar por él. Sí, así que hicimos el prototipo, lo hicimos. Sí, fue como un poco, ya sabes, como un remiendo de no... am, no, sí, sí tenía mucha de nuestra propia investigación, pero no era meses de trabajo. Fue como que creamos un prototipo. Mientras construíamos el prototipo, nos acercábamos a los clientes diciendo, estamos trabajando en esto, ¿lo quieres? Teníamos una buena lista de espera. Luego intentamos mostrarles cómo se veía y ellos decían, oh, esta calidad no es tan buena. Si en realidad pudieras ayudarme con esto y esto en su lugar, sería mejor. Que es la misma tecnología porque la gente nota que si doblas, puedes escuchar la voz de la persona en el otro idioma, aún suena igual. Y resultó que el problema era incluso de antes. Es como, oh, solo mi voz. Me encanta eso. Me encanta cómo empezaste por lo más superficial y luego fuiste más a fondo y construiste toda la tecnología que resolvió tantos problemas que estaban en la superficie como... También. Sí, así que sí creo que los emprendedores
cofundadores que están construyendo hoy si entienden el problema. Entonces, y por supuesto, estoy en una posición muy afortunada porque conozco a mi cofundador desde hace 15 años y lo conozco a fondo, y él es el genio detrás de gran parte del trabajo que hacemos. Pero creo que ese sería mi segundo consejo: elegir a tus cofundadores y al equipo inicial tan cuidadosamente como puedas, ya que estas serán las personas con las que pasarás la mayoría de las noches y los próximos años. El éxito depende de eso, la cultura depende de eso. Y de manera similar, estamos muy contentos de tener a algunos de los mejores que se unieron al principio. Como a una de las personas del lado de las chicas, confiamos en Inside Out y dos de nuestros ingenieros resultaron ser de los más trabajadores e inteligentes que tenemos, lo cual estableció el estándar cultural muy alto. Bien, bien. Ok, voy a terminar con esta pregunta. Como persona que ha estado promoviendo el aprendizaje de idiomas, ¿la gente seguirá aprendiendo idiomas en 3 años si pueden tener su voz generada por IA hablando cualquier idioma? Únete a cualquier llamada de Zoom. Lo único que quedaría sería tal vez una conversación uno a uno, pero entonces quizá tengamos un dispositivo que traduzca todo. Es una pregunta interesante, creo que lo harán, pero no siempre. El propósito principal será para entender a los demás. Frecuentemente será simplemente para desarrollarte a ti mismo como algo más disfrutable que quieres hacer por gusto propio. Como la equitación, ¿verdad? De una necesidad a un pasatiempo, ¿cierto? A convertirse más en un pasatiempo. Y por supuesto, hay partes en las que al aprender un idioma, aprendes la cultura, aprendes y tu perspectiva se amplía. Creo que eso seguirá siendo cierto. O si te mudas a otro país. ¿Te vas a mudar al país? Quiero decir, si quieres mudarte a Estados Unidos, igual aprenderás algo de inglés, ¿verdad? Con suerte no tendrás que hacerlo y aún así podrás entender una cultura a un nivel que antes no podías. Así que ese tipo autoestopista será como una variación del pez Babel, como unos audífonos, tal vez un dispositivo, tal vez Neuralink, pero incluso en esos casos habrá un tiempo de procesamiento involucrado, porque necesitas terminar de hablar para que el dispositivo lo capte y luego lo traduzca. Así que hablar el idioma como nativo será mejor. Pero sí, creo que la mayoría de esa necesidad desaparecerá para que puedas interactuar y entender, lo cual creo que será algo hermoso. Y luego con suerte podrás aprenderlo para otros propósitos. Es interesante cómo toda la industria podría desaparecer o transformarse por completo. Pero esto no solo está pasando con el aprendizaje de idiomas, está pasando con todo. 100%, pero creo que se va a quedar. No sé si definitivamente va a transformarse, pero algo de eso definitivamente se va a quedar. Muchas gracias, Matthew. Fue muy inspirador y muy práctico. Me encantó eso. Y muchas gracias por ser uno de los primeros usuarios y por todos los comentarios también. Gracias, y espero que vayamos a integrar la parte de ventas. Estoy emocionada por eso. Voy a hablar con mi equipo ahora mismo. Gracias, gracias.